¿Qué sucedió el domingo de Pentecostés en la plaza de San Pedro? El Papa Francisco se acercó a una persona, puso sus manos sobre aquel joven que reaccionó de manera extraña. Para algunos fue un exorcismo. ¿Quel est le nom du septième esprit? Dans le corps de Brigitte, quel est le nom du septième esprit? Ô Vierge Marie. Sin embargo, el padre Gabriele Amor, decano de los exorcistas del Vaticano, continúa diciendo que innegablemente se trataba de una oración de liberación. Pero la pregunta sigue siendo por qué la Iglesia niega el hecho, una duda que el Vaticano no parece querer disipar. Padre Amor, el exorcista. Donne le nom du septième, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donne le nom du septième. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros, que recurrimos a ti, por la intercesión de María Santísima. Dios Todopoderoso os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Don Gabriele Amor nació en 1925, así que tengo 88 años. En Módena, en una familia muy religiosa, practicante, con 5 hermanos varones, todos ellos muy fieles a Dios, a la Iglesia y a Acción Católica, y a los 18 terminé la educación secundaria. A los 22 me gradué en jurisprudencia. Entonces entré en la Compañía de San Paolo, gracias a Rossetti, que era el adjunto de Gasperi. Vine a Roma, ya conocía a Andreotti, y al llegar a Roma fui nombrado delegado nacional adjunto de la Juventud Democrática. Escribía en periódicos. Escribía y escribo mucho, predicaba mucho. Durante muchos años escribí en un periódico que entonces estaba en todo su apogeo, Famiglia Cristiana. Hasta que en el 86 tuve un encuentro casual con el cardenal Poletti, que era el vicario de la diócesis de Roma. Una tarde que no tenía nada que hacer, pensé, voy a pasar el rato por ahí. Y bueno, así es como conocí al padre Cándido. El padre Cándido era el único exorcista de Roma. Estuvo durante 36 años en la Scala Santa. Y era tenido por un hombre santo, por un gran exorcista. Y al cabo de poco tiempo, el cardenal Poletti me preguntó, ¿conoce usted al padre Cándido? Sí, conozco al padre Cándido. Es muy viejo, está enfermo, necesita ayuda. ¡Pum! Cogió una hoja de papel y comenzó a escribir, y me di cuenta de que me estaba inscribiendo como exorcista. Por eso hace 27 años que soy exorcista a tiempo completo. Protesté en vano. Usted me conoce y sabe que solo sirvo para bromear y contar chistes. No pude hacer nada, siguió impertérrito, y entonces me encomendé a la Virgen, a ella, y le dije, escúchame, Virgen mía, envuélveme en tu manto para que los demonios no puedan hacerme nada. Oh, y la Virgen me escuchó. No me dijo nada, pero lo ha hecho. Los demonios me han amenazado varias veces durante los exorcismos. Esta noche te echaremos de la cama. Esta noche vendremos en forma de serpiente bajo tus sábanas.
Y otras veces me decían, no podemos hacerte nada porque estás muy bien protegido. Lo que les importa es tentar al hombre para que haga el mal. Y a todas las personas, desde que nacen hasta que mueren, desde los santos a los malvados, a la gente mala, perversa, incluso a los más santos, a Jesucristo y a la Virgen María, desde el nacimiento hasta la muerte, todos somos tentados por el demonio. Pero siempre le hemos vencido. El padre Gabriele Amort, religioso paulino, fue alumno del padre Cándido Amantini, uno de los exorcistas más importantes que hemos tenido la suerte de tener en Italia. El problema del mal es un problema muy serio. Debe ser abordado con espíritu escéptico, con un espíritu que se caracterice por el máximo rigor científico y unos estudios extremadamente rigurosos. El problema del mal, el problema del demonio, tiene que ver con la salvación, con el gran problema del misterio de la salvación y la gracia de Dios. Porque solo por medio de la gracia de Dios puede liberarse el hombre del pecado original. ¿Quién es el demonio? ¿Qué distingue al demonio del mal? En muchos pasajes de la Biblia se habla de Satanás, del demonio, de Belial, de Azazel. Son nombres diferentes por los que se conoce a quien fue un ángel. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son inteligencias, espirituales y personales. Estamos hablando de un aspecto espiritual cuya cognición solo puede alcanzarse con la ayuda de la fe. Quien no tiene fe no puede justificar la presencia de los ángeles y menos aún la presencia del demonio. Se adaptan a nosotros, son políglotas. Hablan muchas lenguas, son inteligentísimos, mucho más inteligentes que nosotros, porque son espíritus puros y al convertirse en demonios han conservado su naturaleza angélica, de espíritus puros, y su inteligencia, su capacidad de iniciativa y su habilidad como emprendedores. Quien no tiene fe puede percatarse del problema del mal. Todos podemos, aunque no tengamos fe, aunque hayamos crecido en un ambiente ajeno a la educación católica. Tenemos conocimiento, tenemos conciencia del bien y del mal. Quisiera hacerle una pregunta sobre el exorcismo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se manifiesta el demonio? Si solo hay uno, si hay varios, y si durante todos estos años de carrera ha habido una evolución, incluso en el lenguaje, en la expresión. Bueno, es una pregunta compleja, llena de tentaciones para mí. La primera tentación, ¿cuántos son los demonios? Dimmi il tuo nome. Una vez al padre Cándido le preguntaron durante un exorcismo que si la presencia del demonio está en una persona, ¿existe la posibilidad de un diálogo entre el exorcista y el demonio? Nomine Christi, designate. Teniendo en cuenta que el demonio es un gran mentiroso, hay que acorralarlo y obligarlo a responder solo a nuestras preguntas. Una vez le pregunté, ¿cuántos demonios hay? Y respondió, si fuéramos visibles, porque los demonios son invisibles, son espíritus puros, si fuéramos visibles, oscureceríamos el sol.
Dárselo de infeliz. Si nosotros no tuviéramos las enseñanzas de Dios, seríamos derrotados. No tendríamos leyes morales. No sabríamos cómo comportarnos. Los demonios intentan conducirnos hacia el mal para convertirnos en enemigos de Dios, oponernos a Dios. Y su propósito es hacer caer al hombre en el pecado para llevárselo al infierno. Por ejemplo, conocí el caso de un matrimonio. De un esposo que estaba siendo constantemente atacado por el demonio, sobre todo por la noche. Soy Francesco Vallasuso, tengo 41 años. Nací en Alcamo, en la provincia de Trapani, Sicilia, y quiero contarles mi caso. Podría decirse que es una historia curiosa, porque por casualidad conocí a un jesuita que me dijo que yo estaba poseído por el demonio, y eso impactó y cambió radicalmente 5 años de mi vida. Como esta escultura, así me veía a mí mismo cuando el demonio entraba en mí. Me sentía aplastado por Satanás. Me tiraba al suelo físicamente y se apoderaba de mí, de mi cuerpo, de mi mente, y hacía todo eso mientras me atacaba en cuerpo, en alma, en espíritu. El hermano jesuita Ferro empezó a verme casi todos los días y recuerdo exactamente ese primer encuentro con él durante la primera posesión, y ese día había sido fatal para mí. Aunque eran las primeras horas de la tarde, no podía controlar el sueño que invadía mi mente. Me quedé dormido con un sueño profundo. Y una voz dentro de mí, gritaba diciendo: «¡Soy Satanás! ¡Abandónate! ¡Deprisa!». Sentía que mis huesos se rompían y en ese momento lo vi claramente. El jesuita estaba delante de mí. Mi madre estaba a mi derecha llorando. Y fue una escena aterradora, porque yo gritaba y decía: «¡Soy Francesco! ¡Ayudadme!». Pero yo estaba dentro de una urna de cristal, nadie me oía. Y vi que el jesuita, con su experiencia, rezaba una oración de liberación. Luchaba contra Satanás, incluso físicamente. Mi cuerpo cayó al suelo, rodando por la habitación, y poco a poco el jesuita, el hermano Ferro, consiguió liberarme después de unas 2 horas y media de oraciones. Me dijo estas palabras: «Hay una clara presencia de Satanás». Debemos encomendarnos a un famoso exorcista y gran decano, el padre Mateo Lagrua. Cuando tenía 4 años de edad, una mujer muy joven y perversa le había dado a beber una poción asquerosa. Y digo asquerosa porque contenía sangre menstrual. O algo así, y otras porquerías. La primera vez que nos vimos me preguntó: ¿alguna vez has hecho uso de la magia? ¿Has estado con prostitutas? Y esas preguntas me desconcertaron, porque no reflejaban mi personalidad. Pero me dijo: yo voy a ayudarte, pero tú tienes que ayudarme a mí. A entender este problema que tienes, de dónde viene, debemos encontrar la raíz. Entonces el padre Mateo Lagrua
empezó un exorcismo mayor. Y cuando le hizo una pregunta, en ese momento el demonio, Satanás, arremetió contra mí y le gritó al padre Mateo: «Francesco es mío, detente o te mataré». El padre Mateo Lagrua, con su autoridad, le hizo una pregunta concreta: ¿estás solo o hay otros contigo? Y el demonio, con toda su maldad y toda su astucia, le dijo: ¿no ves que estoy solo? El demonio intentaba eludir la pregunta del padre Mateo Lagrua, diciendo: ¿no me ves? Estoy aquí, yo te veo, pero tú no me ves. Pero el padre Mateo mantuvo la calma. Te ordeno, en nombre de Jesús, que me digas la verdad. Pero el demonio siguió fastidiando. Mateo, te lo digo yo, tienes casi 90 años, vas a morir. Soy Satanás, príncipe de este mundo. Somos 27 legiones. Francesco es nuestro, aquí están los pactos. Siguió estando poseído hasta entonces, desde que empezó. Su esposa fue a una tienda donde vendían mis libros. Los compró, los leyó y en esos libros se describe todo con detalle. Y dijo: estos son los síntomas de mi marido. No llevaré a mi marido al psiquiatra. Tienen que verlo los exorcistas. Empezaron a verlo los exorcistas. Y necesitó 7 años de exorcismos. Y vaya exorcismos, amigo mío, muy potentes. Muy potentes, y quedó liberado completamente. Pero la esposa también tenía poderes y también fue atacada por el demonio, porque hay momentos de crisis y momentos de pausa, momentos de crisis en la calle, etc. Y rezaba por él y lo liberaba. Cuando iba al exorcista Fray Benigno, un día, después de 1 hora de exorcismo, el demonio seguía diciendo: ¿has visto? Hoy he ganado yo. Y mi esposa, casi con rabia, dijo: Señor, estoy casada con Francesco en virtud del sacramento del matrimonio. Yo creo en este sacramento. Libera a mi marido. En cierto momento, Satanás ya no se dirigió al exorcista, sino a Daniela, y dijo: si no dejas de decir lo que estás diciendo, te mato. Entonces mi esposa se dio cuenta de que esas palabras, sacramento del matrimonio, tenían fuerza. Insistió y dijo: en virtud del sacramento de mi matrimonio, te ordeno que dejes libre a mi marido. Y entonces Satanás volvió a gritar: me voy, me voy, me voy, no puedo resistirlo. ¿Tú crees de verdad? Me voy. Inmediatamente dije: soy Francesco, soy libre. Y el exorcista y mi esposa me levantaron. Y para mí fue una bendición tener una esposa que me apoyó con sus oraciones. No se fió del demonio, sino que confió en Dios. Tanto es así que no hace más que decir: mi esposa es una santa, y le ha dedicado el libro que ha escrito a su esposa. Daniela, así se llama, y verdaderamente es una mujer santa. Y él también ahora se dedica a predicar sobre estas cosas, qué se debe hacer para liberarse del demonio, etc. Y lo primero es recordar que el mal es de origen demoníaco. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los problemas a que se enfrenta una persona con este tipo de trastornos? El principal problema es que no tiene control de sí misma, porque muchas veces el demonio la posee y, aunque no quiere hacer nada, la persona entra en trance. En algún momento, el demonio, aunque posea a una persona, no lo hace las 24 horas del día. Hay momentos de crisis en los que la posee y momentos que la libera. Por lo general, en los momentos de crisis, la persona entra en trance, pierde la conciencia, no es dueña de sí misma y no sabe lo que dice ni lo que hace. Puede ser un sacerdote, un santo sacerdote, y maldecir a Dios. El demonio ha intentado
poseerle a usted y ha necesitado la ayuda de otro exorcista? No, no me ha ocurrido. Es poco probable que le suceda eso a un exorcista. Incluso los exorcistas pueden ser atacados, sí, pero el exorcista debe rezar mucho y eso lo mantiene a salvo, porque, claro, alguien que tiene que estar continuamente en contacto con el demonio, pues tiene cuidado, está en guardia, sabe cuáles son los trucos del demonio, sabe cuáles son los métodos del demonio, especialmente porque además de poseer a las personas, lo que intenta el demonio es molestar. A decir verdad, todos los exorcistas pasan por una experiencia que es nueva con respecto al pasado. Realizamos exorcismos que a veces se prolongan demasiado, a veces durante semanas, meses, varios meses y a menudo durante años. ¿Cuál ha sido el peor caso que ha tratado? Te respondo con una cita de San Alfonso de Ligorio. No siempre se llega a la liberación total. Para liberar a una persona definitivamente del demonio bastaba un exorcismo. Este exorcismo podía durar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero al final todo terminaba y la persona quedaba liberada. Pero en cambio, en nuestros días, todo se ha vuelto más difícil y más largo. Aún más largo. Creo que las dificultades que encontramos están relacionadas con el fenómeno de la secularización, con el fenómeno de la pérdida de la fe, por lo que la gente está cada vez más lejos de las fuentes de la gracia y las personas están así más expuestas a los ataques del demonio. Y ese es, creo yo, uno de los primeros aspectos. El segundo aspecto es que la fe en el demonio y en sus acciones son verdades de la fe que el Catecismo de la Iglesia Católica confirma. Son verdades de la fe de las que yo ni nadie podemos dudar nunca. En estas últimas décadas ha habido un debilitamiento de la fe en la existencia del demonio y de sus actos. Esto debe ser reconocido, sobre todo por parte de los sacerdotes y de algunas autoridades eclesiásticas. Antes, en los seminarios, también se enseñaba teología espiritual y también se hablaba de los exorcismos que a menudo se mencionan en el Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles, en toda la historia de la Iglesia los ha habido. Siempre ha habido exorcismos en la Iglesia y los exorcismos se estudiaban en el seminario, pero lo eliminaron. Por eso, un sacerdote que nunca haya presenciado un exorcismo, que no haya oído hablar de ellos, que no tenga la más mínima idea de lo que es un exorcismo, no sabe qué es. Los obispos no son elegidos en un campo de coles, lo sabéis, ¿verdad? No son elegidos en un campo de coles, sino entre los sacerdotes. Y son elegidos entre sacerdotes que nunca han visto, nunca han hecho, nunca han hablado de exorcismos. Para el Colegio Cardenalicio y para el Papa, las cosas han sido siempre evidentes, obvias y enseñadas. El demonio existe y el demonio actúa. Difensores del género humano. Las liberaciones se producen más lentamente, pero se consiguen y se debe a que Dios sigue presente y Dios sigue actuando. Esto no se puede poner en duda y los exorcistas lo constatamos. Mi gran batalla, también a través de los libros, los periódicos, la televisión, etc., ha sido contra los obispos.
para convencerlos de que tienen esta obligación por la ley canónica. Tienen la obligación de nombrar exorcistas cuando sea necesario. E insisto, cuando se enfrentan a un caso grave, no a un chiflado, porque hay muchas personas chifladas que creen estar poseídas por el demonio. Muchas. Son más los que lo creen que los que realmente están poseídos por el demonio. Este es uno de los grandes problemas del exorcista, el problema del discernimiento. Patología o influencia diabólica, o las dos cosas, porque ambas pueden manifestarse. Y los problemas psicológicos pueden agravarse, amplificarse por la presencia del demonio, y por eso es necesario el discernimiento, un buen discernimiento. Es obvio que el exorcista debe primero escuchar a la persona, debe informarse de cómo es su vida, debe oírla, ver cómo vive, cómo se comporta, e incluso en la vida cotidiana, si tiene algunos problemas de conducta, etc. Si el exorcista se da cuenta de que esa persona es capaz de cumplir sus compromisos familiares, profesionales y otros, hay buenas razones para pensar que no nos enfrentamos a un caso patológico. Pero a veces no es así. A veces las personas se presentan de una manera que parece tener que ver con un caso patológico, y se pueden hacer comprobaciones pidiendo la ayuda de un psiquiatra, porque los exorcistas también trabajamos en colaboración, cuando es necesario, con psiquiatras, con psicólogos e incluso psicoanalistas, cualquier tipo de profesional que nos ayude a salvar a la persona. Buenos días. Por favor, pasen. Soy el doctor Mauricio Pinkerle, soy neuropsiquiatra infantil y estoy interesado en los trastornos neurológicos y psiquiátricos. También estoy involucrado en cosas, digamos, menos científicas y un poco más misteriosas, concretamente en los estudios de mi padre, Mario Pinkerle, que era un experto en exorcismos y en otras muchas cosas, así que tengo experiencia en este campo. Me dedico al estudio de la actividad del cerebro humano fuera de situaciones normales, como en un estado de trance y en situaciones ambientales particulares. He hecho experimentos, uno de ellos bastante conocido, dentro de la pirámide de Keops, midiendo la actividad eléctrica del cerebro de un sujeto. La psiquiatría no legitima el exorcismo de la Iglesia. Son dos cosas diferentes, aunque creo que el exorcismo de la Iglesia tiene su propio valor. Seguramente la gran mayoría de casos que antaño eran tratados por exorcistas, hoy pueden ser tratados fácilmente por la psiquiatría. Recuerdo el caso de una jovencita que tenía visiones, sobre todo visiones místicas, y al parecer esa niña se lesionaba durante esas visiones. Tanto es así que tenía heridas en diversas partes del cuerpo. Inmediatamente se involucraron una serie de personas que aconsejaron la posibilidad de hacer un exorcismo y recuerdo que yo también fui convocado por un obispo exorcista con quien tuve una larga conversación. Y tras esa conversación llegamos a la conclusión de que no se trataba de un fenómeno de posesión demoníaca, sino que era simplemente un problema psiquiátrico, un caso de histeria en una jovencita procedente de un entorno familiar muy patológico, donde era fácil llegar a ciertos tipos de somatización, a ciertos tipos de comportamiento muy sorprendentes. También hay otra clase de
patologías psíquicas en las que es común encontrar comportamientos patológicos, como por ejemplo los trastornos de la personalidad, trastorno límite de la personalidad que se da en individuos con conductas extremadamente patológicas que se autolesionan, que sufren ataques violentos y repentinos, y hay muchas otras formas de psicosis extremas que sin duda son psicóticas. La última palabra la tiene el exorcista. La primera verificación se hace a ese nivel, pero también puede basarse en la sesión de exorcismo. En un determinado momento, el exorcista puede utilizar ciertos trucos. Por ejemplo, puede rociar con agua que no ha sido bendecida, y si el agua no es bendita y la persona reacciona como si lo fuera, entonces estamos frente a una puesta en escena. Como me ocurrió una vez. Bueno, yo tenía un crucifijo en la mano delante de la persona y rezaba ante ella, y esa persona me dijo: «Aparta ese crucifijo, me molesta», y esas cosas. Entonces me puse detrás de la persona y fingí apoyar el crucifijo en su hombro. Pero lo que apoyé fue un bolígrafo, pero esa persona se puso a gritar: «¡Aparta ese crucifijo, que me quema!», etc. Y obviamente no era un crucifijo, pero montó una escena. Yo no creo que sea un efecto placebo. Pienso que las técnicas que se utilizan en un exorcismo sirven para liberar la negatividad que suele haber dentro del organismo de las personas, que casi siempre presentan síntomas que pueden ser considerados desde cierto punto de vista como un síntoma de tipo psiquiátrico. Hay que tener en cuenta que de 100 de esas personas, solo 5 están realmente en contacto con el demonio, y entonces hacemos el exorcismo. Algunos de esos sujetos han tenido experiencias negativas, han sufrido, por ejemplo, traumas infantiles, traumas muy importantes, situaciones de maltrato y abuso, y a menudo afloran durante las sesiones, tanto durante los exorcismos como en las conversaciones con los psiquiatras. Digamos que esas personas tienen en su interior, en su inconsciente, tanta negatividad que actúan pensando que están poseídas por el demonio, por el diablo. Di la verità a questa signora. ¿Esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene! Son situaciones a las que la ciencia, los científicos, no llegamos. No podemos llegar en esas situaciones que son muy raras. Puede ser muy útil una persona muy experta en estas cosas como el Padre Amor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Per volontà del beato Giovanni Paolo II, che chiuse gli occhi. ¿Qué piensa usted de la renuncia de Benedicto XVI y del hecho de que este nuevo papa sea de una parte del mundo que es muy ferviente, muy creyente? Primero, yo he visto en esto la mano de Dios. Segundo, yo creo que hubo algunas razones también humanas, y en mi opinión, ese papa, Ratzinger, vio que había tenido un gran éxito entre las masas, un éxito impresionante, como Juan Pablo II. Un éxito impresionante. Ocurrieron maravillas. Podemos decir que cautivó a la gente. Yo pienso que, en parte,
debido al éxito que había tenido, también entendió que incluso podía cambiar el sistema y que era necesario alguien nuevo, que fuera capaz de renovar el Vaticano, que necesitaba un cambio de imagen y que destituyera a muchos de los que están allí. El Papa Francesco es un jesuita, pero su espiritualidad es muy franciscana. Eso me gusta mucho. Él es un muy buen padre para todos. Francesco es sencillamente uno más del pueblo, uno de nosotros que está haciendo hasta ahora un trabajo fantástico con la gente, con la fe y con la Iglesia. Él quiere que reine la serenidad en todo el mundo. Es el Papa del pueblo. También se había dado cuenta de que estaba decayendo. Y no quería eso, porque quería mantener su ritmo. No quería decaer, y entonces pensó, ha llegado el momento de que venga otro. Y te voy a decir una cosa. Estoy convencido de que el Papa Juan Pablo I fue asesinado. A los 33 días, fue papa durante 33 días, lo encontraron muerto. Ni siquiera le hicieron la autopsia, nada. Se terminó rápidamente, no se habló más del tema. ¿Y por qué cree que lo mataron? Porque estaba limpiando el Vaticano. Y se sabe, son nombres conocidos, que al menos 6 personas de altísimo rango no querían ni oír hablar de ser destituidos. Él ya estaba haciendo una lista de cambios. Renovando el Vaticano. Iba a ser renovado. Lo estaba preparando. ¿Y cree usted que este nuevo papa, que también tiene esa intención de renovación, también está en peligro? Bueno, mi opinión es que, en fin, yo temo que se expone sin seguridad. Se expone sin protección, pero se entiende que lo hace a propósito, porque quiere dar la cara. ¿Entonces es necesario limpiar? Lo han hecho a propósito para que haga una limpieza. Se verá cuando empiece a destituir y a sustituir. Es necesario porque incluso en la Iglesia, en el Vaticano, están los males que tiene la humanidad. Cuando estás entre los hombres, siempre existen los vicios de los hombres. En las declaraciones que ha hecho usted sobre el caso de Manuela Orlandi, sí, se ha dicho que pudo haber habido fines sexuales. ¿Por qué una historia de este tipo tuvo tanta repercusión y destapó tantas cosas? Desgraciadamente, escribí una página en mi libro, El último exorcista, y por esa página ha habido un montón de entrevistas en periódicos, en la televisión, y solo por una página en la que simplemente quería aclarar el caso Orlandi. Tenga en cuenta que yo, antes de publicar esa página, la di a leer a su hermano, para no molestar a la familia. Cierto. Para eliminar cualquier cosa que desagradara a la familia. Y me dijo, está bien, no se preocupe, no cree que después de 30 años podemos soportarlo. Me llamo Pietro Orlandi y soy el hermano de Manuela, la ciudadana del Vaticano que desapareció hace casi 30 años. Cuanto más investigamos, las suposiciones aumentan en vez de disminuir. Manuela era una chica tranquila, alegre, le gustaba mucho la música, tocaba la flauta y el piano.
siempre estaba con su hermana menor y con amigos que formaban parte de la parroquia de Santa Ana del Vaticano. Recuerdo aquel 22 de junio en que desapareció como si fuera ayer. Emanuela tenía que ir a clase de música. Recuerdo muy bien que me pidió que la acompañara. Recuerdo que aquel día no pude ir porque tenía una cita. Tuve una discusión con Emanuela, eso es lo último que recuerdo. Casi una pelea. Aquella tarde, Emanuela fue abordada por una persona que le hizo una oferta de empleo, distribuir folletos en un desfile de moda, por una cantidad muy alta para la época, 375.000 liras. Después de la clase llamó a casa. Mis padres no estaban y habló con mi hermana. Le habló del empleo y mi hermana le dijo: mamá y papá no están. La cifra me parece un poco alta. Habla con ellos cuando regresen a casa. Emanuela dijo: sí, pero ese caballero me espera cuando salga de la escuela para darme el material. Se lo enseñaré a mamá y papá y ellos también pueden venir al desfile. Nos vemos luego. Las últimas personas que la vieron fueron los compañeros de clase, que dijeron que habían dejado a Emanuela delante de la escuela mientras ellos iban a coger el autobús. La otra hermana, Cristina, llegó cerca de un cuarto de hora después, y Emanuela no estaba allí. Había desaparecido en un cuarto de hora. Y desde ese momento no hubo diferencia entre el día y la noche, porque estuvimos buscándola por todas partes, por todas partes. Esa noche hicimos la denuncia a la policía, pero no se aceptó, así que estuvimos 2 o 3 días sin saber nada de lo que podría haberle pasado. El 3 de julio, Juan Pablo II hizo la primera de sus 8 apelaciones durante l'Angelus. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. 6 meses después vino a visitarnos y todavía recuerdo sus palabras. Dijo: existe el terrorismo nacional e internacional y por desgracia el caso de Emanuela es un caso de terrorismo internacional. Hablemos claro. ¿Por qué motivo podía haber sido secuestrada Emanuela Orlandi? ¿Por un chantaje económico? No, la familia no es rica. ¿Por un chantaje político? Seamos prácticos. Por desgracia, cuando se trata de chantajes económicos, de chantajes políticos, pienso en Aldo Moro. Siempre que alguien secuestra a una persona para hacer un chantaje, envía la fotografía para decir: está en mi poder y si la quieres tendrás que tratar conmigo. De Emanuela Orlandi nunca llegó nada. Ya no digamos una fotografía, ni siquiera una hoja de papel con su firma, por ejemplo. Nada. Es imposible que fuera secuestrada para hacer un chantaje. En el transcurso de estos años siempre he intentado contactar con quien ha sido posible. Y recuerdo que hace un año conocí a una de esas personas, el padre Amort. Como muchos otros, también tenía sus teorías. ¿Cuál es mi opinión? He guardado silencio durante 30 años. He estado callado 30 años porque pensaba... sé bien que se hacen misas negras en las que hay una mujer virgen que hace las veces de altar y luego la sacrifican, etc. Y hay burdeles, etc. Influenciado por esas cosas, tuve enseguida la sensación de que habían secuestrado a la niña para usarla y deshacerse de ella. A lo único que se refirió fue a la forma del secuestro, que, como se ha dicho, es muy similar a la utilizada por las sectas satánicas. Él me dijo: yo he conocido muchas, pero si Emanuela fue víctima de esa gente, nunca lo sabremos a ciencia cierta.
Roma estaba llena de carteles con el rostro de Emanuela Orlandi. Y quien la había secuestrado ni siquiera sabía que era Emanuela Orlandi. Por sorprendente que parezca, en ese momento, en una calle principal, no había movimiento, por lo que no había testigos. Nadie había visto a esa niña de unos 15 años, la edad ideal para ciertas operaciones sucias. Y la secuestraron. ¿Cree usted que es una historia ligada al satanismo, a las misas satánicas, a las misas negras? Bueno, puede estar vinculada a las misas negras, también puede estar vinculada con los burdeles. Es cierto que hay gente dentro del Vaticano que son personajes que celebran misas negras, que están vinculadas al satanismo. En mi opinión, el motivo para el secuestro fue ese. Vieron a esa jovencita. En ese momento la calle estaba solitaria. Pasaban por allí en coche y la cogieron a la fuerza. E inmediatamente se deshicieron de ella. Y me río yo de lo que dicen, que la llevaron a Turquía, a Egipto. Incluso le dije al hermano, oye, ¿tú crees que tu hermana no hubiera tenido la oportunidad de escapar en estos 30 años si estuviera viva? Dijo, sí, es cierto. Lo que siempre me ha llamado la atención por parte del Vaticano en estos últimos 30 años es que nunca ha habido colaboración. Siempre han tratado de que se olvide esta historia. Nunca se ha encontrado ni el más mínimo indicio. Este silencio siempre ha sido apoyado por las instituciones italianas. Yo creo que durante 30 años se ha intentado y se sigue intentando que se olvide esta historia porque es una losa tan pesada para la Santa Sede que prefiere sufrir la crítica de la opinión pública en lugar de averiguar cuáles fueron los hechos. Bueno, usted ha hablado de casas poseídas. ¿Cómo se manifiesta la posesión de una casa? Ruidos. Al principio hay ruidos. Bum, bum, bum. Las puertas y ventanas se abren y se cierran solas. Las luces se apagan o se encienden o se apagan solas. La televisión, internet, el teléfono. De noche, en plena noche, se ponen en marcha por sí solos a todo volumen. Luego, los ataques, piedras contra los cristales. ¿Y qué se hace para liberar una casa? Exorcismos. Incluso allí, la oración del exorcismo, los rituales propios del exorcismo, consiguen liberar la casa. La de Francesco Vallasuso no es una historia única. Es como la de muchas personas que están siendo víctimas del satanismo, víctimas del ocultismo, víctimas de los actos de Satanás. Hoy estoy libre de todas esas cosas, de las enfermedades, de los tormentos. He logrado la plena libertad. Y el padre Amor me dijo, has rezado mucho, es verdad, pero has perdonado. Recuerdo que esas palabras se clavaron en mi corazón y yo le dije, Padre Amort, es cierto que he perdonado, pero es como si usted hubiese ampliado ese perdón. No, me dijo, si tú no hubieses perdonado de verdad, nunca habrías sido liberado. Sin perdón no hay ni liberación ni curación. Yo tengo mi dignidad.
Soy fiel al Señor. Sigo así. Nunca he hecho nada malo. Y me vi metido en esto, una historia amarga. Decepcionante, por supuesto. Y en ocasiones, a veces, me dicen, yo te veo siempre con una sonrisa en los labios, pero la sonrisa me la ha devuelto Dios, y por eso tengo que sonreír a los demás. La sociedad moderna, la sociedad secularizada, detrás de la cual corre la humanidad, está ansiosa y más sumergida que nunca en el mal. Benedicto XVI ha hablado de la dictadura del relativismo. Y esta es la nueva frontera, la nueva batalla de trincheras desde la que el demonio ha lanzado su desafío a la cristiandad, ha lanzado su desafío al orden social y al orden espiritual de Europa, de Occidente y del mundo. A este desafío debemos responder no pretendiendo ser cruzados del tercer milenio, ni buscando improbables actos heroicos. El mayor heroísmo es el heroísmo de la propia vida, el heroísmo del bien, tratar de hacer el bien a la gente y sobre todo rechazar aquello que nos introduce el mal, es decir, el pecado. No debemos tener miedo de lo que el demonio puede hacernos, pero sí hay que temer a lo que podemos hacer por él. El mayor esfuerzo del demonio es hacer creer que no existe. Su objetivo es engañar a los que no creen en la existencia del demonio. Y yo añado también que quien no está conmigo está contra mí. Estoy completamente convencido de que si entre los espectadores, si hiciésemos una encuesta entre todos ustedes en torno al invitado que más impacto ha suscitado en la nave del misterio, habría una solución clarísima. Ese sería un hombre ensotanado, un hombre ya muy mayor, que se llama Gabriel Amorth, exorcista oficial de la diócesis de Roma. De verdad que fue una aventura, una odisea, pero fue emocionante y gratificante tenerle aquí, en esta misma mesa. Nos quedamos todos muy sorprendidos. Un hombre que conoce perfectamente a los últimos papas, que trató con ellos, que habló de exorcismos y que nos confesó cosas que yo creo jamás habían salido en ningún medio de comunicación. Nos hizo saber que era su primera visita, realmente, como entrevistado, como miembro del grupo selecto de los exorcistas a nuestro país. Y fue un orgullo. Todo el equipo trabajó intensamente a nivel de producción y de redacción para conseguir este pequeño milagro, nunca mejor dicho. Y aquí vino Amorth, y vino con su cruz, con su crucifijo, el que él emplea todavía ahora mismo para los exorcismos, y también nos trajo una serie de materiales que nos dejaron sorprendidos. Con él también venían historias, recuerdos, sucesos que él mismo había visto con sus propios ojos. Y es que el mundo de los exorcistas, desde luego, es tenebroso, es singular, es un oficio de tinieblas, pero en España existen. Ahora bien, si hablamos de exorcistas, nuestra obligación era traer al gran exorcista. Y aquí estuvo. Y esto es lo que nos contó. Lo primero es lo primero, y habría que decirle, Padre Amorth, benvenuto, molte grazie por essere con noi en Cuarto Milenio. Gracias a ustedes. Gracias a voi. Padre Amorth, ahí lo tenemos. Padre Amorth sería, como habría que decirlo, ¿verdad, Paloma? Paloma Gómez Borrero, evidentemente todos ya la conocen. Ha sido pieza clave para que se produzca este pequeño milagro. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias a vosotros. Y gracias de verdad, porque sé que has hecho todo tipo de gestiones para una cosa que no es muy habitual, tener al exorcista oficial de la diócesis de Roma sentado en un plató de televisión. No es habitual ni en España ni en Italia. No, la verdad es que Padre Amorth no es que se prodiga en la televisión, no. Tiene tantísimo trabajo. Desgraciadamente hay tantísima gente que recurre a él, que no es fácil. Y ya ha dejado 2 días, día y medio, los trabajos que tiene, que son siempre con gente que está poseída por el demonio, que ha venido porque también yo creo que a Padre Amorth quería conocer este programa. Ya habíamos hablado mucho de él. Paloma, de verdad que, bueno, tú sabes el agradecimiento que no solo sentimos nosotros, sino un montón de gente que está viéndonos, cientos de miles de amigos que ahora mismo están viendo a un exorcista real, auténtico, y que ha tenido experiencias
tan sobrecogedoras que a veces a algunos será difícil incluso de creer. Ha habido muchos rumores, Carmen, tú lo sabes bien, buenas noches. Buenas noches. Sobre, por ejemplo, que incluso el Papa Juan Pablo II llegó a practicar un exorcismo. Parece que mucha gente empezó a hablar del exorcismo de otra forma cuando supo que incluso el querido Papa Juan Pablo II, el Papa del pueblo, había practicado un exorcismo. Sería bueno preguntárselo al Padre Amor, ¿no? Si Sería buenísimo preguntárselo porque seguro que él lo sabe mejor que ninguno de los que estamos aquí. En prensa se publicó algo, incluso salía un nombre, pero él tal vez nos pueda verificar si efectivamente, tal y como se decía, las informaciones que nos llegaron, hubo 3 exorcismos realizados por Juan Pablo II. Padre Amor, ¿es cierto que el Papa Juan Pablo II practicó él personalmente un exorcismo? Per quello che mi risulta, bueno, por la noticia que yo sé, Juan Pablo II realizó 3 exorcismos. El segundo exorcismo, el más importante, se publicó por el cardenal que por ese entonces trabajaba en la Secretaría de Estado y describió como Juan Pablo II en su capilla privada exorcizó a una chica, a una muchacha que se le había presentado por el obispo de Spoleto, Monsignor Alberti. Y está aún en contacto conmigo. Él consiguió a persuadir Juan Pablo II para que realizara un exorcismo en su capilla privada sobre una muchacha que se llamaba Francesca, a la cual el obispo había realizado en balde muchos exorcismos. Juan Pablo II realizó un auténtico exorcismo en el cual la muchacha gritó, se puso furiosa, se revolcó por el suelo con gran maravilla de las personas que rodeaban al Papa y que decían, estas cosas nunca se han visto, pero solo se leen en los evangelios. Para nosotros los exorcistas son cosas normales, normalísimas. El Papa, al final del exorcismo, puesto que la muchacha no se, digamos, reincorporaba, dijo, mañana diré la misa por ti. Cuando el demonio oyó estas palabras, huyó. Y la muchacha se incorporó, sonriente, con la idea de que hubiera sido curada, efectivamente. En realidad, para liberar a una persona de una posesión demoníaca, hace falta mucho tiempo. Y también esta muchacha, si bien había sido objeto del exorcismo del Papa, necesitó pues unos exorcismos más durante 5 años para quedarse totalmente liberada. Luego se casó,
Pues ahora tiene una vida feliz con su marido y con muchos niños, hijos. Un'altra volta En otro caso, el Papa ha esorcizzato exorcizó una ragazza una muchacha che veniva dal nord Italia, que venía de Italia del Norte ogni settimana cada semana da me y que venía a verme a mí per essere esorcizzata. para que yo fuera exorcizándola. Io la esorcizzavo al Yo la pomeriggio, exorcizaba por la tarde, tutti i pomeriggi della settimana. todas las tardes de la semana. L'ho esorcizzata martedì, El martes non sapevo no sabía che questa ragazza que esta muchacha mercoledì mattina, al día siguiente, es decir, el miércoles por la mañana, essendo libera, habiendo ya quedado liberado, perché non aveva nessun impegno, puesto que no tenía ningún compromiso, es decir, era libre, que tenía è tiempo libre, andata all'udienza fue a la audiencia del Santo Padre del Santo Padre in piazza San Pietro. a Plaza San Pedro. I gendarmi Los carabineros hanno visto vieron che questa ragazza que esta muchacha aveva un atteggiamento tenía strano. una actitud extraña, rara, L'hanno messa in prima fila. y la pusieron en la primera fila, línea. Quando il Papa Cuando el Papa è uscito nella piazza salió e a ha la plaza incominciato y l'udienza empezó la audiencia normale del mercoledì, la audiencia normal de todos los miércoles, ha sentito questa ragazza oyó a esta muchacha urlare mientras gritaba con tutte le sue forze. con todas sus fuerzas, Allora ha detto y entonces dijo ai suoi seguaci: a sus seguidores: mettetela da parte alejarla, por favor, e poi ci penserò io. y luego pues yo pensaré lo que hay que hacer. Ha compiuto questi esorcismi. Y realizó estos exorcismos. Al pomeriggio Por la tarde, la ragazza esta muchacha è venuta da me pues vino a verme, come tutti i pomeriggi, como hacía todas las tardes, e mi sono accorto y me di cuenta della influenza de la influencia che aveva avuto su di lei que había tenido sobre ella la benedizione la bendición di Giovanni Paolo II. de Juan Pablo II. Anche in questo caso También en este caso non possiamo parlare no podemos hablar di liberazione totale, de liberación total, ma di un passo sino forte de un paso fuerte verso la liberazione. hacia la liberación. Padre Amor, el Papa actual, Benedicto, ¿qué opina del mundo del exorcismo? Usted le conoce bien. ¿Qué opina sobre este asunto que siempre es controvertido? Da la impresión de que en ocasiones se quiere mantener en un segundo plano, no se habla habitualmente de este tema. ¿Qué opina el Santo Padre hoy en día? Este Papa è molto favorevole es muy favorable agli esorcismi, a los exorcismos, perché sa bene porque sabes che gli perfectamente esorcismi que los exorcismos dipendono dal Vangelo. pues dependen de los evangelios. Per 3 volte Por 3 veces, ho parlato personalmente es decir, hablé 3 veces con él, a questo Papa con este Papa, quando era cardinale, cuando era aún cardinale, era cardenal, presidente presidente della dottrina della fede. de la doctrina de la fe. E tutte le volte Y cada vez questo Papa este Papa si è dimostrato se demostró ser muy sensible a questo problema. sobre este asunto. Basti pensare Hasta compensar che è stato lui que fue él uno dei membri uno de los miembros che hanno formulato que formularon il nuovo rituale el degli nuevo esorcismi. rito de los exorcismos.
Carmen, tú hiciste un libro, Demonios de la Iglesia, donde contabas, dabas luz sobre algunos de estos casos. Te veo ahí muy atenta. Siempre has estado y siempre nos has contado aquí en Cuarto Milenio algunos de los síntomas claves del poseído, lo que la Iglesia considera como fenómenos clave, lo que hace pensar que hay algo más que una enfermedad mental, una histeria, que hay algo más. Podríamos recordarlo y preguntarle directamente, que es un sobre lujo todo al padre Amor, ¿no? sería por mi parte mucho, porque yo he investigado y escrito sobre ello, pero nadie más que el padre Amor Pero vamos a recordar sabría algunas de las decirnos. básicas para ver Claro, si en el se ritual encontraron romano, esos si no me fenómenos. equivoco, se recoge el titanismo o la fuerza descomunal de la persona que está siendo poseída o que es poseída, también el hablar o entender lenguas extrañas, lo que se llamaría xenoglosia, y también el conocer asuntos desconocidos, o sea, el don de profecía, como lo llamaríamos aquí. Esos serían los tres principales, aunque luego hay algunos a su alrededor que incluso, como publica el padre Amort en Habla un exorcista, su libro, que además está traducido al español, pues yo creo que cada uno de los exorcismos que él ha realizado es un mundo, porque en unos se daban sobre todo los alaridos, otros sí que entendían griego, si recuerdo alguno de los casos, latín cuando él los hablaba en latín, y en otros tenía que utilizar a 4 hombres para que sujetaran a esa persona poseída. Padre Amor, quizá lo que más puede impresionar a la cantidad de jóvenes que están viéndonos es que no es ficción, que es realidad, que usted personalmente se ha encontrado con individuos, con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres, que hablaban perfectamente en idiomas que no podían conocer y han mantenido conversaciones con usted. Sì, Sí. però dico subito Pero voy a decir enseguida che il discernimento que el discernimiento sulla persona sobre la persona per vedere para ver se ha un male malefico si tiene, digamos, un mal la possessione demoníaco del demonio, o la posesión del demonio, o invece o si un male se psichico, trata de un mal trastorno psíquico, è difficile. es difícil. Occorre molta Por lo esperienza. tanto, hace falta mucha experiencia. Dico subito Digo enseguida che le persone que las vengono personas da noi que acuden a nosotros, esorcisti, esto a nosotros los exorcistas, sono già state ya han sido molte volte curate han sido da tratadas psichiatri. muchas veces por psiquiatras, Invano, y esto en balde. purtroppo, Desgraciadamente, molte volte, muchas veces, vedendo inutile pues viendo inútil l'azione degli la acción psichiatri, de los psiquiatras, si sono rivolti han acudido a maghi, a brujos, a cartomanti, a cartománticos, a persone a personas che si dedicano all'occultismo. que se dedican al ocultismo. E questo ha Y peggiorato esto, le naturalmente, cose. ha empeorado su estado o las cosas. Allora noi Por lo tanto, nosotros dobbiamo studiare tenemos que estudiar veramente se in questa persona c'è si la esta presenza del persona, demonio. si dentro de esta persona está el demonio. Il motivo La più razón más fuerte forte che rende sensibile questa presenza que hace sensible esta presencia è l'opposizione al es sacro, la oposición a lo sagrado. ossia queste Es persone decir, estas personas non pregano più, ya no rezan, non vanno più a messa, ya no van a la misa, sputano contro le immagini sacre. escupen sobre las imágenes sagradas. Se vengono benedette Si son bendecidas, diventano furiose se ponen furiosas, furibundas, e poi commettono y luego tante cometen altre stranezze muchas más cosas extrañas che non sono que no son, diagnosticabili que no se pueden diagnosticar punto di vista desde un medico. punto de vista médico. Allora in questi casi Entonces, en estos casos, procediamo agli esorcismi vamos a realizar los exorcismos e solo con l'esorcismo y tan solo a través del exorcismo noi comprendiamo podemos con sicurezza comprender con toda seguridad se una persona si una persona è posseduta dal demonio. está poseída por el demonio.
Infatti, De hecho, attraverso l'esorcismo, a través del exorcismo, il demonio el demonio, che fa di tutto per nascondersi, que hace todo lo posible para esconderse, è costretto está obligado a manifestarsi, a manifestarse, è costretto está obligado a uscire allo a scoperto. salir a la luz, al descubierto. Noi arriviamo Nosotros llegamos a parlare con lui a hablar con él e lui è costretto y él está obligado a rispondere, a contestar. anche se molte sue risposte Si bien muchas de sus respuestas sono bugiarde, pues son mentiras, ma molte risposte pero otras muchas respuestas sono vere son verdaderas per volontà di Dio. por voluntad de Dios. Potrei fare molti esempi Podría poner muchos ejemplos di lezioni de lecciones che il demonio, que el demonio, per volontà di Dio, por voluntad divina, ha dato a noi esorcisti nos ha dado a nosotros, los e a exorcistas, tutti i sacerdoti y a todos los e a sacerdotes, tutti i teologi, así como a todos los teólogos, affermando cosas che la teologia que la teología non conosceva. desconocía. Paloma. Sí, yo también quería preguntar una cosa. Cuando está haciendo un exorcismo, yo he visto a Padre Amorth una vez y es una lucha titánica. ¿Tú has asistido a un exorcismo, sí, Padre Amorth? y con otro exorcismo en Vico Pisano, que fue se lo contaba Padre Amorth. Y es una lucha titánica que casi deja pequeño a la película El Exorcista. Y incluso sputan, vero, Padre Amorth, y le ves la lucha, pero lucha de verdad violenta de esa persona con el exorcista. Y yo creo que el Padre Amorth también nos puede, incluso ha traído para demostrarlo cosas que han escupido esta gente. O sea, es realmente sobrecogedor ver el momento de la lucha a muerte entre la persona poseída y el exorcista que trata de quitarle ese demonio que tiene dentro. ¿Podría explicarnos, Padre, un poco qué elementos nos ha traído y además esos elementos tan curiosos que tiene ahí en ese pequeño plato? Es cierto que el demonio alle volte a veces sputa escupe objetos que son que son absolutamente imposibles de explicar desde un punto de vista natural. Ad esempio, por ejemplo, aquí tengo un plato con muchos clavos escupidos por el demonio. Per esempio, guardate questo. Pues miren, por ejemplo, este clavo. Ha sputato lamette da barba. Escupió, por ejemplo, cuchillas de afeitar. Ha sputato escupió objetos de toda clase. Tutti questi oggetti Todos estos objetos se materializan en el momento en que estos objetos salen de la boca. Por lo tanto, nunca han dado, causado trastornos dentro de la persona endemoniada. Por ejemplo, si una persona se hubiese sometido a una radiografía, a una persona que hubiese escupido estos clavos, no habría encontrado nada. De hecho, nunca están mojados con saliva. Siempre están secos. Y miren, desde un punto de vista humano, es verdaderamente inexplicable que una persona pueda escupir clavos de este tamaño. Y luego pues hay más objetos, muchos más, que el demonio pues echa. Son señales de que la persona ha recibido
delle fatture pues unos hechizos o delle malefici o maleficios nello stomaco, en el estómago, mangiando comiendo o bebiendo oggetti cosas o objetos maleficiati. Que fueron objeto de hechizados. Ad esempio, Por ejemplo, è tipico el caso del cioccolatino del bombón che viene dato que se le da a una persona che non ha nessun dubbio, que no tiene ninguna duda, e dentro questo cioccolatino y dentro este bombón de chocolate stato immesso se ha puesto del materiale malefico material maléfico che in genere que por lo general è sangue di mestruazione, es sangre de menstruación, polvere di ossa di morto, polvo de huesos de muerto, sangue di animali sangre de uccisi, animales matados, particolarmente especialmente polli, rospi, pollos, cani, ranas, perros, che vengono immessi in que questo se cioccolatino. inyectan en este bombón de chocolate. Un altro caso molto comune, Otro caso bastante che común, viene offerta a una persona, que se le ofrece a una persona una tazzina di caffè, una taza de café in cui è stato immesso en la que se ha metido un materiale malefico. un material maléfico. La persona beve il caffè pues toma el café senza temere nulla, sin tener ningún nada, e invece riceve un y male recibe malefico de esta forma un mal maléfico che gli causa que le provocará daños, fortissimi, muchísimos daños, per cui molte volte por lo que muchas per veces poter liberarsene para poder liberarse de estos occorrono tendrá molti anni, serán necesarios muchos años, molti anni di muchos esorcismi. años de exorcismos. Perché Dio permette? ¿Y por qué Dios permite Il Signore que el Señor permette un permite male temporaneo un mal temporal in vista a la vista di un bene eterno? de un bien eterno? Yo ahora querría hacerle otra pregunta, porque está hablando de gente convertida, hemos hablado de Juan Pablo II, pero yo he oído de una persona que ha escrito una biografía de Madre Teresa de Calcuta, la gran santa, pero que cuando estaba muriéndose ya prácticamente en la agonía, empezó a agitarse, empezó a moverse de una manera extraña que los propios médicos no comprendían cómo, estando en las condiciones que estaba, podía tener aquella agitación, aquella especie de como extraño todo. Y entonces un sacerdote o el arzobispo de Calcuta, no sé si era el arzobispo, el que dijo, no es posible, los médicos no se lo explican, el demonio la está queriendo tentar al último instante. Hizo un exorcismo y se quedó en ese momento Madre Teresa completamente tranquila. ¿Es posible que esto sea cierto? Dicen que figura incluso en las actas del proceso de beatificación. Padre Amorth, ¿es posible esto? Sono fatti possibili. Son hechos posibles. E sono fatti possibili, y son hechos posibles accaduti a molti que le han acontecido a muchos santos. Faccio un esempio Voy molto a poner un comune, ejemplo muy común che tutti conoscono. que todos conocen. Padre Pio, Padre Pío, per tutta la vita, durante toda su vida, ogni giorno, cada día, è stato percosso dal demonio fue golpeado por el demonio, in maniera sanguinosa. de manera que le salía sangre. Una volta Una il vez demonio el demonio gli ha sbattuto la testa per terra chocó su cabeza contra el suelo ed è stato y necessario fue necesario dargli 5 punti pues darle 5 puntos sull'arco sopraccigliare. en la frente. Si capisce che il Por lo demonio tanto, se entiende que el demonio se la prende soprattutto con le anime sante se, digamos, tienta sobre todo a las almas santas.
e approfitta y se aprovecha molte volte muchas veces del momento della del momento de la muerte in cui la persona en el que la persona è fisicamente più debole está físicamente más débil e quindi è y por lo più tanto soggetta estás más alle suggestioni predispuesta a las sujeciones anche del demonio. también del demonio, a las Il tentaciones. demonio ne approfitta El demonio se aprovecha de per esto attaccarle para atacarlas e per y cercare para intentar di tentare l'ultimo colpo di coda. realizar el último golpe. Anche il mio grande maestro, También mi gran maestro, il padre morto in concetto di santità, que murió en olor de santidad, padre Candido Padre Amantini, Candido Amantini, passionista, que ha per 40 anni que durante 40 años esercitato ejerció il ministero el dell'esorcista ministerio del exorcista alla Scala Santa di Roma. en la Scala Santa, así se llama, de Roma. Negli ultimi momenti En della los sua últimos momentos de su vida ha subito forti sufrió attacchi del demonio grandes ataques por parte del demonio e quelli che lo vedevano y las personas que le veían lo capivano lo entendían efectivamente. Lo dall'espressione entendían del por viso, la expresión del rostro. per cui si Por lo capiva tanto, che se era entendía attaccato que dal estaba demonio. siendo atacado por el demonio. Però la Madonna La Virgen María e Gesù y Jesucristo, che sempre proteggono que siempre ciascuno di noi, nos protege a cada uno de nosotros, tanto più proteggono queste persone. protegen aún más a estas E personas noi ripetiamo y nosotros repetimos ogni volta cada vez che recitiamo l'Ave cada Maria vez que decimos la Ave María, la supplica pues la súplica, che la Madonna ci assista que la Virgen María nos ayude, nos asista, ora ahora e nell'ora della nostra y morte, en la hora de nuestra muerte, perché sono porque i son due momenti los principali dos momentos della principales vita, de la vida, il momento el presente momento presente e il momento della morte. y el momento de la muerte. Padre Amort, algunos de los fenómenos que veíamos en esa película, que creo que además le gusta la película o le parece que refleja bien el mundo del exorcista, hay cosas que nos parecen casi increíbles, ¿no? A nivel de la física. Le pegan, ¿verdad? Por ejemplo, levitar, escupir sustancias que realmente suenan o parecen bastante bueno, repugnantes para el exorcista incluso. Dermografías o dibujos en la piel con mensajes satánicos. Le repito la pregunta, ¿ficción o realidad? ¿Usted lo ha visto? Queste cose le ho viste. Estas cosas sí que las he visto, In quella forma no bajo esa teatrale forma teatral con cui vengono con la que se presentate presentan nel film L'Esorcista. en la película El Exorcista. Io difendo Yo defiendo la pellicola la película L'Esorcista. El Exorcista perché è una pellicola por ser una película che ha avuto successo in tutto il mondo que tuvo un gran éxito en todo el mundo e ha fatto conoscere di y nuovo dio a conocer la persona a dell'esorcista la persona del exorcista di cui si erano perse le tracce. de la que ya no había quedado ningún rastro. Quello che quel film asserisce, Es cierto lo que esa película afirma. ad esempio, Por ejemplo, l'assoluta incapacità la incapacidad dei absoluta medici de los médicos di dare il più piccolo sollievo de dar el más pequeño alivio e invece la efficacia y por contra la eficacia dell'esorcismo del exorcismo che ha liberato quella que ragazza. liberó a esa muchacha. Elementos, padre, como que el cuerpo levite o que haya esos dibujos o esos signos en la piel, ¿pertenecen a la ficción o pueden ser posibles o usted los ha visto? Ho avuto anch'io Yo también qualche caso he tenido algún que otro di caso lievitazione. de levitación di persone de personas che si sollevavano. que se levantaban. Ricordo un contadino Pues recuerdo, por ejemplo, a
che diventava furioso. A una persona que se ponía furiosa Sempre lo esercitavo cada vez que lo exorcizaba con l'aiuto con la ayuda di 6 persone robuste de 6 personas che lo fuertes tenevano stretto. que tenían que sujetarle. Nonostante questo, A pesar de esto, si sollevava lui con la se sedia levantaba junto con la silla e le altre persone lo tiravano giù. y las otras personas pues, tenían que arrastrarle para abajo. Ossia, sono Es decir, casi son casos molto rari, muy raros, ma possibili. pero sí que son posibles. E in questi casi Y en estos casos non c'è dubbio no cabe ninguna duda che la forza de que la fuerza che compie questi fatti que realiza estos hechos non è una forza naturale, no es una fuerza natural, ma è una forza malefica. sino que es una fuerza maléfica. Potrei raccontare Podría un caso relatar, por ejemplo, un caso molto singolare muy especial di un giovane de un joven che veniva esorcizzato que in chiesa estaba siendo exorcizado en la iglesia, quando la chiesa era chiusa, cuando la iglesia estaba cerrada, alla presenza solo delante tan solo dei suoi familiari de sus familiares e di qualche aiutante y de dell'esorcista. algunos que otros ayudantes del exorcista. Un giorno, Un día, durante l'esorcismo, durante el exorcismo, questo giovane este joven si è sollevato se levantó, levitó, sempre di più, fue levitando cada vez más al punto hasta di toccare con que la testa tocó il con su tetto, cabeza el il tetto techo, della chiesa. el tejado de la iglesia. I familiari erano Los familiares terrorizzati, estaban absolutamente terrorizados, temendo che cadesse e si temiendo que sfracellasse. efectivamente que se cayera y que se estrellara en el piso. El Ha exorcista, fatto segno bueno, di hizo fare una stare señal calmi. para que se quedaran tranquilos. Ha continuato Siguió l'esorcismo, el poco per exorcismo, volta poco a poco. quel giovane Ese joven è disceso fue bajando ed è seduto di nuovo y se fue sentando, sulla sedia, se fue sentando otra vez en la e silla. quando si è risvegliato Y cuando despertó otra vez, era sorridente pues sonrió e non si era accorto di y nulla. no se había percatado absolutamente de nada. Casos incluso, Carmen, que hemos registrado de muerte. Se puede morir en un exorcismo, parece Sí, ser. el padre Amort recogía un exorcismo que hizo su maestro, el padre Cándido, a una joven que durante semanas estuvo siendo exorcizada hasta que una tarde su madre la increpó, la insultó incluso. Ella dijo que se iba a suicidar y la madre no la creyó. Abrió entonces la ventana y se tiró, ¿verdad? Es un caso que el padre Cándido llevó hasta sus últimos días, hasta que esta joven decidió quitarse la vida. Sì, è un caso che padre Sí, Candido es un caso que Padre Cándido mi ha narrato più volte. me relató muchas Perché è veces stata porque l'unica occasione fue la única ocasión in cui una en la que una persona esorcizzata da lui que había sido exorcizada si è por él suicidata. pues se suicidó. Questa ragazza Esta muchacha era disperata estaba desesperada e aveva una madre y tenía una madre che era anche responsabile que también era responsable della sua possessione diabolica, de su posesión demoníaca, che invece di aiutarla que en lugar de ayudarle cercava di tutto pues hacía todo perché stesse male. para que se sintiera mal. Un giorno Un día, questa ragazza, esta muchacha, presa come spesso da attacchi di disperazione, fue tomada, como muchas veces acontecía, por ha ataques, confidato a sua madre pues le dijo a su madre, la volontà di suicidarsi, pues le dijo a su madre que estaba pensando en suicidarse. e sua madre, Y la madre, invece di en aiutarla, lugar de ayudarle, le ha detto: le dijo, tu non sei buono a niente, tú no eres capaz, non sei buona neppure a no questo. eres ni siquiera capaz de E ha hacer esto. aperto la finestra. Y abrió la ventana, Questa ragazza si è Esta buttata muchacha, giù dalla finestra. pues se tiró por la ventana. Quello che la Bibbia ci dice di Pas- Giobbe.
Se riza lo que la Biblia dice de Job, es decir, cuando Dios le permite a Job que haga de todo mal, pero que no le toque la vida. Ecco, ho visto molti casi He visto muchos casos in cui il en los demonio que el demonio ha avuto il potere ha tenido di poder dare grandi disturbi, de provocar grandes trastornos, mai pero di causare la morte. nunca de provocar la muerte. Ve ne dico alcuni, Les cuento unos cuantos, almeno uno. por lo menos uno. Una ragazza Una muchacha che voleva que suicidarsi se quería suicidar è andata fue camminando sulle rotaie del treno andando por la vía del di tren una linea importante, de una línea de ferrocarril la importante, linea Roma, la línea de ferrocarril entre Roma, Livorno, Livorno, Genova. Pisa y Génova. Si è messa in una larga curva, Se puso en una come curva sono amplia, le curve dei treni. como son las curvas, digamos, de las líneas de ferrocarril, Aveva amplias, y solo tenía Teneva un sacco a pelo. un saco de dormir. Si è messo il sacco a pelo, Se puso el saco si è de dormir, stesa sulle se rotaie tumbó sobre la vía de ed è ferrocarril rimasta lì y se quedó ahí 6 ore durante 6 horas di notte. por la noche. I treni passavano Los trenes seguían pasando da una parte por un lado e dall'altra, y por otro, mai su di lei. pero nunca sobre ella. Non si può spiegare naturalmente. Naturalmente, esto es un hecho inexplicable. Padre Amort, y hablando de creencias, en el siglo XXI muchas personas afirman, y aquí respetamos todas las opiniones, que no creen en el diablo, pero creen en el mal. Y sin embargo, leyendo sus escritos, a mí me ha impresionado personalmente mucho una cosa, que usted confirma y afirma rotundamente después de su larga experiencia, que eso del mal es muy abstracto y que el diablo existe como entidad personificada. No es el mal de la maldad. El diablo existe, por lo tanto, individualizado. Lei mi fa una domanda Usted me plantea una pregunta molto importante. muy importante. Ci troviamo in un Desgraciadamente, estamos en un in periodo en el preti que e vescovi los sacerdotes y los non obispos credono no creen nel demonio en el demonio e non nominano y no nominan esorcisti. y no nombran a exorcistas. E io ho ripetuto Por lo tanto, e yo ripeto he tutte le repetido y volte sigo repitiendo cada vez che è un obbligo que es una obligación del vescovo del obispo sancito dal previsto diritto canonico por el derecho canónico che quando una persona cuando una si persona trova in una situazione se grave, encuentra en una situación grave, il vescovo el obispo deve provvedere, tiene que se non provvede, o lui pensar que personalmente encargarse, o si no él personalmente, a través de otras personas, commette peccato mortale. de otra forma E comite i vescovi pecado che commettono mortal. Y peccato mortale, los obispos que comiten come pecado materia, mortal come como materia sono molti. son muchos. Sono molti. E infatti Y sono de hecho, molti. son Anche qui in Spagna, muchos. También io aquí en ricevo España continue recibo lettere dalla siempre Spagna, cartas come dalle desde altre España nazioni, como de otros di países persone che de desiderano personas que venire a desean Roma ir a per Roma ricevere un para mio esorcismo, recibir un exorcismo, perché in Spagna non trovano un porque esorcista. en España no hay un exorcista. È una grave mancanza. Es una gravissima. falta muy È una grave. colpa grave. Es una culpa muy E grave. una volta Y una vez, che io dissi a Giovanni cuando dije Paolo a Juan II, Pablo II incontro en una troppi reunión, vescovi pues encuentro demasiados obispos che non credono que no nel creen demonio, en el demonio. Giovanni Paolo Juan II Pablo II m'ha risposto me contestó secco: de forma seca: chi non crede nel aquel demonio que no cree en el demonio non crede nel Vangelo. no cree en el Evangelio. Padre Amort, ¿usted ha sentido miedo del demonio o de algún poseído en alguna ocasión? ¿De lo que estaba viendo? ¿Miedo personal como humano?
Non ho mai avuto paura del demonio. Nunca he tenido miedo del demonio, sono stato porque nominato esorcista, cuando me nombraron mi exorcista, sono raccomandato pues me encomendé alla Madonna a la Virgen che mi avvolgesse para que me col suo rodeara manto con su manto e mi proteggesse. y me protegiera. Y además, Io mi chiamo Gabriele. yo me llamo E ho Gabriele l'arcangelo Gabriele y el che mi assiste. arcángel Gabriele que me ayuda. Ho grande devozione Tengo una devoción muy grande al mio angelo custode al ángel de la guarda che mi assiste. que me ayuda. E molte volte Y muchas veces i demoni mi hanno detto: los demonios me han dicho: a te non possiamo fare niente contigo no podemos, sinceramente, perché sei troppo porque protetto. estás demasiado protegido. E quando mi hanno fatto Y cuando me hicieron hanno fatto algo, delle minacce, pues, me lanzaron verrò unas amenazas, come un serpente pues iré a verte sotto il bajo tuo forma letto. de una serpiente Ti bajo tu cama, butterò giù dal letto, te echaré de la cama, o cose simili. o cosas por el estilo. Io non ci ho mai dato ascolto, Nunca reparé en non esto mi è mai successo niente. y nunca me pasó nada. Per cui amo dire Por lo tanto, me gusta decir che quando mi presento di fronte a un demonio, que cuando me presento pues a un demonio, è il demonio che ha paura di me. es el demonio que me tiene miedo a mí. Non sono io che Y ho no, paura y no soy yo quien le tiene miedo a Ese él. crucifijo que lo lleva siempre, Padre Amorth, ¿qué función tiene cuando se pone delante del endemoniado? No, Il yo no, crocifisso El crucifijo ha una funzione de- fondamentale tiene una función fundamental perché è Cristo che ha porque vinto Satana es Cristo que derrotó a Satanás ed è nel nome di y es en el nombre de Cristo Cristo Satana. que derrotamos a E Satanás. io raccomando a Y quanti yo mi recomiendo a ascoltano, todas las personas que nos están se si escuchando trovano que si se in encuentran, difficoltà, está pasando por dificultades, se hanno dei disturbi, que si tienen trastornos, di invocare il que crocifisso, invoquen al crucifijo. in particolare Sobre todo, supplicare que supliquen lo Spirito el Espíritu Santo che faccia scendere para su di que loro baje sobre ello il sangue di Cristo. la sangre de Dios. Il sangue di Cristo La sangre de ha Dios un'influenza immensa. tiene una influencia E il enorme. demonio trema El demonio tiembla quando si nomina cuando se il nombra sangue di Cristo. la sangre de E Dios quando si nomina y cuando se la nombra forza la fuerza dello del Spirito Espíritu Santo che agisce que actúa per mezzo di Cristo. a través de Jesucristo. Ecco il mio crocifisso, Aquí tienen mi uso un crucifijo. crucifisso Yo utilizo un particolare crucifijo especial in cui è en el que, incrustata la medaglia que di contiene San la Benedetto, medalla de San che ha Benedicto, tutte frasi contro il que demonio. lleva frases contra el demonio. Notate Por che ejemplo, San Benedetto San Benedicto non era sacerdote, no era sacerdote non era esorcista, y tampoco era exorcista, era monaco, era un monje, pero era santo. era santo. Ed essendo santo, Y siendo santo, i demoni fuggivano los demonios huían di fronte a lui. de él. Desde luego que tendríamos miles de preguntas. Están aquí Carmen y Paloma con un silencio sepulcral como todo nuestro plató esta noche. No todos los días se pueden escuchar cosas como esta y con Yo esta solamente fuerza. quería hacerle una Y sí, yo última sé que se te pregunta. quedan muchas Sí, preguntas en el tintero. muchísimas. Sé que se ha enfrentado a demonios de la perfidia, de la mentira, Zabulón, Asmodeo, Satanás, Lucifer. ¿Cuál es el más fuerte de todos? ¿Cuál es el que más le ha costado sacar de los cuerpos de los poseídos? La sua domanda, Su pregunta, si hay demonios más fáciles o más difíciles de expulsar, es cierto que hay demonios más fuertes, porque también los demonios siguen una jerarquía. El jefe de los demonios es Satanás, y con el jefe, mientras que el jefe de los ángeles es San Miguel,
Luego hay demonios que tienen poderes intermedios, sobre todo los demonios nombrados por la Biblia. Asmodeo, que es muy frecuente en la Biblia, como Beelzebú. Hay demonios que parece que tienen más fuerza, pero en realidad lo que sí cuenta, lo que hace que una persona pueda liberarse es la fe. Es la fe. Nos quedamos con esas palabras de Gabriel Amort. Yo creo que ha sido un pequeño gran lujo tener aquí pues a este representante de un oficio, de un arte, de una misión que provoca muchísimas preguntas, pero que hemos tenido el placer de poder hacérselas aquí en Cuarto Milenio. Nos hemos quedado muy sorprendidos, muy impresionados, y hay que agradecer primero, por supuesto, al padre Amort. Mil gracias, padre, por estar con nosotros, por concedernos unos minutos y por contarnos cosas que a mucha gente pueden ayudar. Soy yo que os soy deudor por haberme invitado. Soy deudor a todos aquellos que me han escuchado, y si tengo que ser sincero, no terminaría nunca de hablar. Padre Amort, mille grazie, caro amigo. Paloma Gómez Borrero, ¿qué decir de ella? Que siempre está ahí ayudándonos, y en esta ocasión lo ha demostrado de forma, pues evidente, trayéndonos aquí al exorcista oficial de la diócesis de Roma, al hombre que ha vivido tantas cosas y que tendríamos 4 o 5 programas, ¿verdad, Paloma?, para rellenar con él, desde luego. Carmen, un sueño cumplido. Sí, sin duda alguna. Yo quiero agradecer a todo el equipo de Cuarto Milenio, que realmente se ha esforzado para que esto sea posible, contando con la ayuda inestimable de Paloma Gómez Borrero, una vez más hay que decirlo, y también, además de todo el equipo, a Rafaelo, que ha sido nuestro traductor y que ha estado ahí al pie del cañón haciendo que este mensaje, que luego cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde luego es un mensaje de primer nivel, humano y periodístico. Hemos disfrutado todos, espero que extraigan sus conclusiones, pero nadie puede decirnos que El Exorcista era solo una película. Muchísimas gracias a todos, de verdad.